Hola, ¿qué tal? Apreciados jóvenes de la provincia eclesiástica de Maracaibo. Mi nombre es Carlos Flores, soy comunicador social, pero también tuve la oportunidad de servir dentro de la Pastoral Juvenil como director ejecutivo entre los años 2013 y hasta finales del año 2016. Por ende, también tuve la oportunidad de ser organizador general del tercer Encuentro Nacional de Jóvenes en Ajó, Barquisimeto 2015. En este día, nuestros hermanos, delegado provincial, asesor provincial de Pastoral Juvenil, me han convocado para poder compartir con ustedes en carácter testimonial y también para ofrecerles algunas pistas pastorales sobre lo que ha sido esa experiencia de poder organizar un Enajó y especialmente organizarlo en un tiempo que no fue nada fácil, como tampoco lo es ahora. Si bien ahora no existe una fecha determinada para cuándo será nuestro próximo Enajó, lo cierto es que ya estamos en tiempo de Enajó. Y desde esta realidad que estamos viviendo, desde este momento histórico que Dios nos está colocando, desde este momento y desde esta realidad, vamos a construir juntos como provincia eclesiástica de Maracaibo nuestro próximo Enajó Maracaibo. Todo esto, la memoria histórica tiene que tener un lugar muy especial porque desde la llegada del Enajó en Venezuela se acontecieron algunas experiencias bien importantes, como lo fue, por ejemplo, en el año 1983, la primera visita de San Juan Pablo II a Venezuela y ese encuentro multitudinario con los jóvenes en el estadio universitario de la UCB. Además, en ese año 1983, precisamente por la organización de este encuentro, surge el Departamento Nacional de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal Venezolana. Para el año 1992 se realiza en Venezuela lo que fue el Congreso Juvenil Evangelizador, que vino a fortalecer, a darle ímpetu, a organizar un poco más la pastoral juvenil y a favorecer y a fortalecer lo que es la acción pastoral. En el año 1996 no bastó esa primera visita que nos llenó de tanta alegría y en 1996 nuevamente San Juan Pablo II vuelve a Venezuela y se vuelve a reunir con los jóvenes en el patio de honor de la Academia Militar en Los Próceres. Fue una experiencia y una vivencia maravillosa y empezamos a tener esos tres acontecimientos tan importantes donde sin lugar a dudas nos hacía un llamado a la pastoral juvenil para, empezar a poner a prueba esa necesidad de reunirnos, de congregarnos, de darle vistosidad y además de celebrar lo que ha sido la experiencia y un proceso. Es importante que ustedes sepan que, tenemos estos tres primeros acontecimientos, pero luego tenemos uno bien importante, que es el Concilio Plenario de Venezuela. El Concilio Plenario de Venezuela tuvo diferentes etapas, las etapas de construcción, las mesas de trabajo, la escucha, las encuestas, y en ella la Pastoral Juvenil estuvo muy involucrada. Tanto es así que tiene su documento conciliar, el número 8, Jesucristo, Buena Noticia para los Jóvenes. Y por eso ya en el año 2001, por recomendación del actual, en aquel momento, secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor José Luis Azuaje, quien hoy es presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo metropolitano de Maracaibo, él sugiere hacer un encuentro, para todo esto que llevaba la construcción del Concilio Plenario de Venezuela y este documento número 8, pero además para empezarnos a acercar a la celebración del Día de la Juventud. Es por eso que en ese año 2001, en la Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil de ese año, se discute, se asume y luego es presentado a la Conferencia Episcopal, contando con el voto favorable de los señores obispos, y para la gracia y para la gloria de Dios, en noviembre del año 2003, tenemos nuestro primer encuentro nacional de jóvenes en Ajó, realizado en la ciudad de Caracas, en el Poliedro de Caracas, una experiencia que sin lugar a dudas fue maravillosa. Yo no tuve la oportunidad de ir, jóvenes, pero yo les comento que hay una generación para la cual ese primer Enajó fue tan importante, tan maravilloso, porque realmente vino a despertar lo que era la pastoral juvenil, la posibilidad de organizarnos. Fue una experiencia muy bonita. De hecho, hay un detalle o una experiencia que se ha mantenido durante todos los Enajó, que es el camino de encuentro. En aquel momento fue una experiencia muy gratificante que gracias a Dios sigue viva. El lema de aquel encuentro fue: jóvenes con Cristo construyamos la civilización del amor. Tenía un himno bien pegajoso que además yo los invito a todos ustedes
a que durante todo este tiempo de preparación conozcan los signos de los 4 enajos, que los canten, porque son los grandes temas de la pastoral juvenil y además música hecha acá en Venezuela. Luego pasaron muchos años. Cuando termina el primer enajo, se tuvo la idea de que viniera el segundo. Realmente no se hizo un anuncio público de la realización del segundo enajo, pero sí dentro de la conferencia episcopal y sí dentro del departamento de pastoral juvenil se estudió la posibilidad. Lamentablemente la situación país que se vivía en los años 2006, 2007 no permitió que se realizara el encuentro y bueno, lamentablemente pasó un trecho muy grande entre el primer y el segundo enajo. Pero ese segundo enajo, yo les quiero comentar que tuvo una particularidad. Él vino enmarcado en lo que fue el plan trinal de la pastoral juvenil, que culminaba en el año 2012, que tenía el Congreso Latinoamericano en el 2010, que fuimos anfitriones, que tenía en el año 2011 la Jornada Mundial de la Juventud Madrid, y luego tenía el enajo como cierre de este proceso, que además era importante porque en los procesos de la pastoral juvenil debe haber un momento celebrativo que nos aglutine, que nos permita dar gracias a Dios por el camino recorrido. Pero yo recuerdo que por allá, por los años 2008-2009, en Facebook surgió un grupo que se llamaba Los que queremos que vuelva el enajo. Y era muchísima la gente, para aquel momento no tenía la fuerza que tiene hoy las redes sociales, pero en aquel momento ese grupo tenía como 5.000 personas, que ya era un número grandísimo para la época, gente pidiendo que volvieran los enajos. Qué alegría que bajo la dirección de nuestra hermana Carmen Amelia Reyes hubo la posibilidad de retornar esta experiencia a nuestra iglesia venezolana, y por eso se empezó a construir a principios del año 2011, nuestro segundo encuentro nacional de jóvenes, que se realizó en el Fórum de Valencia de la ciudad en la misma ciudad. Tuvo como particularidad que el primer día, el día sábado, llegábamos a parroquias, y eran parroquias no solo de la urbe, de la arquidiócesis de Valencia, sino que también las parroquias de las diferentes diócesis de la provincia acogieron a jóvenes. La experiencia era muy sencilla, era ser recibidos en las parroquias, tener una experiencia de inducción misionera, en la tarde la experiencia misionera como tal, y en la noche alguna celebración litúrgica, alguna hora santa, algún momento cultural, pero era una experiencia de solo un día. Y luego el día domingo nos despertábamos todos muy tempranito y nos íbamos hasta el Fórum de Valencia a esa celebración, que además incluyó el Enajo Fets, una vez culminado la experiencia. Este encuentro tenía como lema, yo creo que decía: joven venezolano proclama y celebra la buena noticia de Jesús resucitado. Ese era el lema del segundo Encuentro Nacional de Jóvenes. Luego empezamos ese camino con tanta ilusión desde ese momento, porque además en Valencia se anuncia dónde va a ser el próximo enajo, que era en Barquisimeto. Barquisimeto desde el principio asumió con mucha ilusión la posibilidad de que se convirtiera en una fiesta provincial, donde toda la provincia participara no solo en la acogida de los peregrinos, sino también en la organización, y así fue, y el Departamento de Pastoral Juvenil también se sumó a esa iniciativa, y de esa manera se logró este tercer Encuentro Nacional de Jóvenes, que se realizó durante 4 días, 2 días en las diócesis y luego 2 días de actos centrales, que fue en el estadio de los Cardenales de Lara en Barquisimeto, una experiencia muy bonita que llevaba como lema: joven, sé testigo del amor de Cristo. Y luego la experiencia más reciente, que desde ese entonces se empezó a preparar, fue en nuestro cuarto enajo, que es el más reciente, el que tenemos en la memoria. Su lema: con valentía y esperanza anunciamos junto a María las maravillas del Señor. Ese era el lema de este cuarto Encuentro Nacional de Jóvenes, que inicialmente estaba proyectado para que se realizara en las provincias de Ciudad Bolívar, y como anfitriona de actos centrales la provincia de Cumaná. Sin embargo, la provincia de Ciudad Bolívar se reunió y decidió de que de todas sus instancias solo la más próxima
a Barcelona, iba a ser la sede de acogida, que fue la diócesis de Maturín, pero todos ellos tuvieron una experiencia muy bonita porque, bueno, cada una se distinguió un poquito de la otra porque una hizo mucha fuerza en la caridad, otros hicieron mucho énfasis en la cultura, otros hicieron mucho énfasis en el tema evangelizador. Fue una experiencia muy rica que luego finalizó en el estadio Antonio Chico Carrasquel de la ciudad de Puerto La Cruz, y esa noche, cuando finaliza el ENAJO, delante de todos, fue anunciada la sede del próximo ENAJO, que es el ENAJO que les corresponde a ustedes organizar, y que estoy seguro que va a ser una gran experiencia en el momento y en el tiempo que Dios disponga. Bien, y luego de compartir con ustedes los antecedentes y un poco de la memoria histórica de los Encuentros Nacionales de Jóvenes, llega este momento por el cual me han convocado, compartir junto a ustedes el testimonio de haber sido organizador del tercer Encuentro Nacional de Jóvenes, compartirles un poco los retos, las dificultades que se nos iban presentando en el camino y que además, por la gracia de Dios, siempre fuimos superando. Bueno, nada, cuando llega el momento que nos anuncian que, bueno, siendo director de Pastoral Juvenil, nos correspondía empezar este camino de organización del ENAJO, la primera clave que se nos vino a la mente fue la comunión. Saber que solo no podemos. Saber que era muy importante la necesidad de apoyarnos juntos. Existía el Departamento Nacional de Pastoral Juvenil, que es un ente animador, pero empezaba a surgir con esa primera reunión que hicimos en la ciudad de Barquisimeto a principios del año 2013 con el Secretariado de Pastoral Juvenil, la necesidad de involucrar a la provincia toda en la organización del Encuentro Nacional de Jóvenes. Eso fue un proceso bien importante, duró al menos un año de animación, de acompañamiento, de ir a las respectivas asambleas diocesanas de pastoral juvenil de cada una de las diócesis de la provincia, conocer las realidades, conocer las expectativas que tenían, para luego, ya a finales del año 2013, reunirnos en la ciudad de Barquisimeto, todas las diócesis de la provincia, y un poco compartir todas esas expectativas que teníamos de cara a ese tercer encuentro nacional de jóvenes. Una pregunta que se estarán haciendo todos ustedes: ¿es fácil organizar el Encuentro Nacional de Jóvenes? La verdad, no es fácil. ¿Es imposible? No es imposible, porque nosotros vamos de la mano de Dios a la organización de este encuentro. ¿Hay muchas trabas? Sí, claro que van a haber muchas trabas, especialmente porque somos humanos y entre humanos hacemos a veces las cosas un poco más difíciles, cosa que no debería ser. ¿Es cuesta arriba la situación del país para hacer las cosas? Sí y no. Si nos organizamos con tiempo, seguramente las dificultades se empiezan a superar poco a poco. Así que tenemos un panorama que a lo mejor no es el más fácil, pero era el panorama que teníamos que asumir, y así lo hicimos. ¿Qué dificultades pudimos haber tenido en ese caminar? Y se los voy a comentar con muchísima honestidad. Fíjense, de las cosas que a lo mejor nos pudimos encontrar en el camino y que hacían difíciles la construcción del ENAJO, el primer factor era el factor de nosotros, los humanos, que en algún momento nos poníamos tercos y testarudos, porque cada quien jalaba para su lado, perdíamos un poco el norte de lo que era la noción de que esto era un evento, porque era un evento, culminaba en un evento, era un proceso, pero era una experiencia de Dios, pero cada quien quería que se fuera para su lado, y en ese tira y encoge a veces se hacía muy difícil la situación. Entonces es bien importante saber que bueno, que tenemos que ser muy nobles, tenemos que ser muy de construir una espiritualidad de comunión para que esto sea posible. Y hablándoles de espiritualidad de comunión, una de las primeras acciones que nosotros asumimos para poder darle de la caricia de Dios a aquella situación que se nos presentaba fue reunirnos un día a reflexionar sobre la espiritualidad de la comunión. Y era muy importante, yo se los recomiendo que si tienen alguna persona que conozca del tema dentro de la provincia de Maracaibo, ustedes se tomen el tiempo para reflexionar sobre la espiritualidad de la comunión, donde se hallan muchos elementos que realmente nos van a ayudar a favorecer
un camino fraterno, un camino lleno de muchísimos frutos, de muchísimas alegrías. Yo recuerdo que en ese encuentro yo utilicé una frase muy propia de los proyectos de renovación pastoral, que era la posibilidad de muchos haciendo pocos en lugar de pocos haciendo muchos, ¿no? Eso era una invitación a poder favorecer la participación de la mayor cantidad de gente posible, cosa que a algunos no les gusta, pero mientras más personas tenemos, el mensaje va a llegar más, vamos a tener la posibilidad de llegar a muchísimas más personas, tenemos la posibilidad de acompañar a más personas y eso es bien importante. Otra cosa que nosotros empezamos a ver en el camino es que estábamos enfocados en la organización de un evento, ¿no? Estábamos muy enfocados en la organización logística de un evento y no estábamos en algún momento enfocados en la organización de una experiencia de Dios. Cuando nosotros visualizamos que estábamos construyendo una experiencia de Dios, empezaron a entrar factores que eran muy importantes en empezarles a dar prioridad, como por ejemplo la oración. Estábamos organizándonos para decir de qué tamaño iba a ser la tarima, de cuántos padres, todo eran números logísticos, pero resulta ser que estamos organizando un evento donde ponemos por delante a Jesucristo y resulta ser que en toda esa logística lo estábamos dejando atrás en algún momento. Entonces nos detuvimos y dijimos, ya va, es necesario que el que vaya al frente de esto sea el propio Jesucristo. Y no solo Jesucristo, estábamos en una provincia muy mariana, tan mariana como es la provincia de Maracaibo, y dijimos, tenemos que resguardarnos bajo el manto de María. Y eso fue muy importante también en ese camino. Aquí tenemos algunas claves. Uno, discernir sobre la espiritualidad de comunión. Muy importante, es un consejo que desde ahorita se los doy. Traten de reflexionar sobre la espiritualidad de comunión. Dos, si bien es una experiencia que requiere un esfuerzo logístico, nosotros estamos construyendo una experiencia de Dios. Y Dios tiene que verse presente en todo aquello que vamos construyendo. De nada sirve que pongamos la tarima con la mayor cantidad de luces, con la mayor cantidad de pantallas, si luego, cuando los jóvenes regresan a su casa, se van sin Dios, sin María, sin una experiencia que le haya movido el corazón y con el recuerdo solo de un gran entarimado, de grandes luces, de grandes parafernalias que no les deja absolutamente nada. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la visión cristocéntrica de lo que estamos haciendo. Y es una visión cristocéntrica que tiene que estar presente desde el principio y no solo para el encuentro final. Desde el principio Cristo tiene que ser el norte de esta experiencia. Y María, porque nuestro pueblo venezolano es un pueblo muy mariano. Y ustedes en esta provincia son una provincia de profundo amor mariano. Otro elemento que creo que es muy importante tener presente es la comunicación. ¿Ok? A veces apelamos mucho al factor sorpresa. No, es que les tengo una sorpresa. Resulta ser que es un equipo trabajando. No es que les tengo una sorpresa. En un equipo de trabajo todos conocemos cuál es el camino, cuáles son las propuestas que se están favoreciendo. Es necesario que haya una comunicación muy amplia entre ustedes como provincia y también de ustedes con el Departamento Nacional de Pastoral Juvenil. Si en algún momento la comunicación se dificulta, hagan fuerza, no, hagan el intento, hagan lo posible, den ustedes ese paso para que la comunicación siempre esté fluyendo. Es un elemento fundamental en este camino. Otra tema que siempre nos hablaban, la situación país que acompañaba el ENAJO de Barquisimeto. Yo les cuento un poco para que ustedes sepan. Hoy es la gasolina, hoy es la electricidad, por el tema de los apagones y todo esto, y ustedes en esta región más que nadie lo saben, pero en aquel momento teníamos algunas dificultades como por ejemplo la comida. En aquel momento sí, ya estaban las fallas de electricidad, pero no eran tantas como ahora. El tema de la gasolina realmente no fue un elemento, no fue
una situación que haya repercutido en aquel entonces, hoy sí, pero el tema de la comida, que era tan importante, sí realmente nos estaba afectando, porque no era que tú tuvieras el dinero para comprar la comida, es que podías tener el dinero o no poderlo tener, pero resulta ser que la comida estaba regulada, las cantidades, todo, era una cosa realmente muy difícil. ¿Que nos paralizó? Para nada, porque realmente eh, éramos un equipo bastante amplio donde entre todos sumamos los esfuerzos para que este tipo de situaciones se fueran sopesando. Era uno de los elementos que siempre empezamos a hablar con las parroquias, de que bueno, tenemos que empezar a hacer una recolección de alimentos, empezamos a tocar puertas estratégicas, empezamos a visitar, empezaron a ocurrir los milagros y gracias a Dios el tema de la comida fue subsanado. Seguramente las dificultades que a ustedes se les puedan presentar, es importante que desde el principio las tengan claras cuáles van a ser. Ya sabemos que la gasolina, al menos en el presente, está siendo una dificultad, ver cómo se puede trabajar con ello. El tema de la electricidad, bueno, los planes A, B, C, D, E son importantes tenerlos. Desde el punto de vista logístico hubo también algunos elementos que yo se los traigo a consideración. En las primeras reuniones, Barquisimeto tuvo de participación foránea, o sea, jóvenes que vinieron fuera de la provincia de Barquisimeto, 10.000 jóvenes que vinieron fuera de la provincia de Barquisimeto. Eso quería decir que como mínimo íbamos a tener un requerimiento de 10.000 alojamientos en las diócesis en los 2 primeros días como en el último día. En un principio, las primeras reuniones que se hicieron, se hizo el trabajo de asignar alojamientos. Para tal diócesis, 3.000, para tal diócesis, tantos, y eso fue un error que cometimos al principio, donde tienen que privar un poco la posibilidad real y la capacidad real que cada diócesis tenga. A nosotros nos pasó que, por ejemplo, a una diócesis se le dijo, ustedes tienen que llevar o tienen que tener la posibilidad de acoger a 2.000 personas. Y la diócesis al final nos dijo, nosotros podemos recibir 500, ¿no? Y si nosotros no tenemos la capacidad de comprender que esa es su realidad y que esos 500 pueden ser tan importantes como la diócesis que puede recibir 8.000, si no comprendemos esas cosas, probablemente se nos van a presentar choques comunicacionales y de empatía y de fraternidad en el camino. Entonces es muy importante que en el proceso nosotros sinceremos nuestras cifras. ¿Y cómo se puede hacer esa sinceración de las cifras? A través de un censo que debe empezar a realizarse para conocer cuántas personas puedo recibir yo en una parroquia. Por ejemplo, en una parroquia, la parroquia Nuestra Señora del Socorro puede recibir solo 80 personas. Y las características de acogida de esas 80 personas son las siguientes: 30 en el salón parroquial, 20 en casas de familia, 10 en gimnasio, 5 en la casa de la monjita y el resto en casas de familia. Todo ese tipo de cosas tienen que empezarse a trabajar desde ya. Así como la parroquia El Socorro puede recibir este número, a lo mejor la parroquia Nuestra Señora de la Chiquinquirá puede recibir 200 jóvenes. Cuando nosotros tenemos ese censo total, ¿ok?, de disponibilidad de alojamiento, nosotros podemos decirle a la organización central, bueno, cuenten con tantos alojamientos dentro de la provincia eclesiástica de Maracaibo. Para ello, el mismo trabajo tiene que hacer Maracaibo. Tiene que hacer un censo que les permita a ustedes saber cuántas personas pueden recibir. Porque si, por ejemplo, con la gracia de Dios tienen una acogida y les llegan 10.000 personas y tienen capacidad solo para acoger a 7.000, probablemente se les va a presentar un problema logístico muy grande. Entonces tiene que haber mucha sinceridad en eso y eso es uno de los primeros trabajos que tienen que empezar a realizar. Otro tema que yo creo que es muy importante que ustedes tengan en el corazón es saber que todo este camino tiene que ser un camino de oportunidades, ¿ok? No se trata como lo dije inicialmente, está Cristo al frente de nuestra experiencia, pero no se trata solo de organizar un recibimiento de jóvenes en algún momento específico. Este tiene que ser un proceso donde uno
podamos fortalecer los grupos juveniles de todas las parroquias, ofreciéndole formación, ofreciéndole acompañamiento, ofreciéndole experiencias de, de, de fe, de oración. Eso es muy importante, que todas estas experiencias se vayan dando. Es importante que la organización zonal, que es muy importante dentro de la estructura, y lo van a ver en este NAJO, se pueda dar, que puedan organizar las zonas pastorales o arciprestazgos, que allí se elija el coordinador del arciprestazgo o la zona. Eso es muy importante que desde ahorita lo vayan trabajando. También creo que es muy, pero muy importante que tengan la posibilidad de tener algunas experiencias que les permita medir su capacidad logística. Les voy a colocar como ejemplo dos experiencias que se dieron. La primera fue en la diócesis de Carora. Nosotros pensamos en Carora y pensamos en una diócesis bastante pequeña, ¿no? Pero resulta ser que la diócesis de Carora, a pesar de ser pequeña, fue en el ENAJO de Barquisimeto la diócesis que más peregrinos acogió. ¿Y qué les permitió a ellos poder hacer esto? Por ejemplo, en el año 2013 y 2014, ellos empezaron a ensayar a través de una experiencia que también llevaba su camino de encuentro, que llevaba su reunión, que conllevaba la movilización de jóvenes de zonas pastorales a otras, la experiencia de su Pentecostés juvenil misionero, que duraba 3 días. Y allí jóvenes de otras zonas pastorales venían a la zona centro. Y en la zona centro eran recibidos en las casas, en los colegios, en los salones parroquiales. Empezaron a ensayar un poco cómo se les daba toda esta dinámica de organización de una experiencia. Eso les ayudó muchísimo porque empezaban a detectar que había que mejorar, que había que fortalecer, que les salió bien y que se podía repetir, que no les salió tan bien o lo corregían o sencillamente dejaban de trabajar con ellos. Pues entonces fíjense qué importante eso. Luego, también en el santuario de Nuestra Señora de Coromoto, al principio lo hacía un movimiento nacional, pero luego el Secretariado de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Guanare asumió la organización de lo que es la Vigilia Nacional Coromotana. Con ello también empezaron a ensayar un poco lo que era su logística, todo eso. Entonces puede ser también que ustedes tengan la posibilidad internamente dentro de la diócesis o dentro de la provincia de empezar a propiciar algún tipo de experiencias como esta que le permita ir midiendo su capacidad de respuesta, de organización, que puedan ir evaluando. Hicimos esto, esto nos quedó bien chévere, esto le faltó un poquito, pero lo podemos optimizar con esta fortaleza. Entonces yo creo que se les va abriendo todo ese horizonte. Luego, yo sí quiero hablarles de algo que en algún momento fue un momento de esos decisivos, ¿no? ¿Dónde hacer los encuentros? Entonces empezamos a ver, pues bueno, si era por Barquisimeto, el encuentro íbamos a hacer en el Estadio Monumental de Barquisimeto, que acogía 30.000 personas, ¿no? Luego otros pensaban, otros no tenían mucha confianza con la asistencia, pensaban en un sitio chiquito, pero lo cierto es que habían diferentes posibilidades de lugares donde realizar el Encuentro Nacional de Jóvenes. Existía el Domo Bolivariano, que era una experiencia muy pequeña, el Complejo Ferial, que era un poquito más grande, estaba el Estadio de Béisbol, y aunque estaba el Monumental, no era el rango que nosotros creíamos, porque bueno, aquel estadio tiene una capacidad de 40.000 personas y honestamente no hubiésemos visto así chiquiticos esos días. Entonces, empezar a ver eso con muchísimo realismo, ¿no? Porque realmente ir a un lugar donde nos quedemos chiquiticos no es la idea, pero ir a un lugar donde nos quedemos grandotes y nos veamos así chiquiticos tampoco es la idea de todo esto. Yo recuerdo también algún momento donde, bueno, Barquisimeto es muy famoso por esas grandes tarimas de la Divina Pastora. Bueno, quien ha tenido la oportunidad de ir los 14 de enero durante muchos años, esa tarima de la Divina Pastora, una tarima con mucha tecnología, muy vistosa, muy grande, muy elaborada. Y cuando empezamos a construir el ENAJO, nos empezaron a llegar, bueno, Jorge, que era el coordinador arquidiocesano,
un arquitecto, uno de los arquitectos proyectistas del manto de la Divina Pastora, nos presentó una gran propuesta, otros ingenieros, arquitectos, aquellos nos presentaban propuestas de tarima que nos caíamos para atrás, ¿no? Y en algún momento uno de los obispos, con mucha sinceridad, y yo se lo agradezco mucho porque a nosotros a veces nos hace falta que alguien nos amaquee, nos dice, ¿ustedes quieren que la gente recuerde el Enajó por la tarima o por la experiencia? Y wow, fue bien contundente esa reflexión. Y además nos decía, Venezuela está viviendo un momento de austeridad, un momento donde a lo mejor hacer grandes derroches de dinero a la vista de los demás no puede ser bien visto. Es importante que nosotros, nuestro Enajú, nuestra experiencia esté enfocada en el mensaje y por supuesto lo técnico. O sea, que no podemos dejar de prescindir en una experiencia como esta de un buen sonido. Eso es necesario para que todo el mundo escuche bien, para que el mensaje llegue bien. Pero a lo mejor hacer gastos excesivos o pretender gastos excesivos, así no los donen, no se corresponde con el espíritu de un encuentro como este, donde realmente la fuerza está en la sencillez y en la alegría de la juventud en lugar de grandes entarimados y grandes pantallas y grandes cosas como estas. El Enajo deja frutos, muchísimos frutos, muchachos. Yo, para quien no lo crea, yo les puedo hablar. Una de las cosas que tanto le interesa a la iglesia son las vocaciones. Del Enajo Barquisimeto, de mi conocimiento, de que yo tenga a la mano, yo conozco 8 vocaciones sacerdotales y 15 religiosas. ¿Se imaginan eso? O sea, eso no es tan fácil decirlo de una experiencia como esta. Entonces, el Enajo sí deja frutos a ese nivel, al nivel vocacional, deja frutos a nivel de la organización de la pastoral juvenil, porque cada Enajo le regala a la iglesia más grupos juveniles, deja frutos en una provincia que se ve más organizada, que se ve más cohesionada, que se ve mucho más madura, deja frutos en el dinamismo general de la pastoral juvenil en Venezuela, donde se ve una iglesia mucho más fuerte, una iglesia que está animada, una iglesia que está caminando, deja frutos en la esperanza de un país. En el Enajo 2015 yo les comparto que una de las grandes fuerzas del mensaje era el llamado al voto en las elecciones de ese año, que eran las de la Asamblea Legislativa, ¿no? de la Asamblea Nacional. Era una de las cosas, uno de los propósitos que estaban enmarcados dentro del mensaje que se hizo. De hecho, la homilía final, la reflexión de la noche, se logró, pues. Y yo creo que es muy bonito cuando tú generas una experiencia de Dios, pero la puedes ver fomentado lo que es la devoción popular a la Virgen, que ustedes la tienen muy presente, donde pueden ver la capacidad del joven en su interacción y en su respuesta al encuentro con Dios, que lo vimos materializado en la obra santa del Enajo, que fue un momento que a todos nos espelucó especialmente nos espelucó a quienes estamos de este lado por la respuesta de los participantes. Y cómo hacer una experiencia con un hilo conductor, con un buen programa, donde prive Jesucristo. Eso es muy importante. Es muy importante que especialmente esto es un trabajo que tienen que hacer los asesores en el acompañamiento de la elaboración de las propuestas junto a los jóvenes, que Jesucristo prive en toda esta experiencia. Y hay formas. Jesucristo es alegría, Jesucristo es vida, Jesucristo es esperanza, Jesucristo se hace presente en la realidad. Entonces hay muchísimas maneras de hacerlo presente. Y otra ya para finalizar, al menos esta experiencia, yo siempre les hablo con mucha franqueza de cómo un Enajo marca la vida de un joven. Y allí es un poco mi defensa al decirles que esto no es un evento. Y muchos van a decir, un evento, el evento, y van a hablar del evento. Y resulta ser que esto es una experiencia que al joven le cambia la vida para siempre.
Yo conozco chicos jóvenes que hoy en día ya han pasado 5 años de aquel Enajó 2015 y me siguen diciendo lo especial que fue. Y lo siguen diciendo en sus estados de Facebook, en sus recuerdos de Instagram. Lo agradecen porque para ellos fue su reinsertarse en la vida eclesial. Lo agradecen porque a lo mejor allí conocieron a su novia y su novio que hoy son sus esposos o esposas. Lo agradecen porque a través de Senajó sintieron ese llamado a la vida vocacional. Lo agradecen los obispos, y se lo digo de corazón, lo agradecen los obispos porque les permitió acercarse a los jóvenes. Lo agradecen muchos sacerdotes de este país porque les hizo que en el corazón de ellos suscitar esa opción preferencial por la juventud. Lo agradece la pastoral juvenil porque sale fortalecida, porque sale más viva de cada una de estas experiencias. Entonces, los Enajó es un camino de muchísima gracia, es un camino que nos brinda oportunidades, es un camino que nos tiene, uno, que ayudar a organizar, dos, que nos tiene que permitir poner a prueba lo que es la experiencia de fraternidad y comunicación que nos ofrece Dios. Tres, que nos tiene que invitar a salir, ¿ok? Si nosotros vivimos este tiempo de organización del Enajó, independientemente de que no sepamos la fecha en este momento, pero si nosotros en todo este camino de espera empezamos a generar experiencias misioneras, por ahora a través de las redes sociales, pero llega el momento que podamos salir en las calles, si nosotros empezamos a realmente aprovechar y a visualizar todas las oportunidades que a nosotros se nos presentan a través de lo que significa realizar un encuentro nacional de jóvenes, nos vamos a dar cuenta de la gran riqueza que significa ello. El camino al Enajó fácil no es, pero como decía el himno de este encuentro, el camino será largo y fuerte, pero Cristo en todo momento siempre nos va a acompañar. Ustedes son una provincia privilegiada, ustedes son la provincia de la alegría, así los defino yo, esa es mi visión que siempre tuve de la provincia de Maracaibo, la provincia de la alegría, la provincia de la gente que cuando tú te acercas a ellos, lo mínimo que te sacan, lo mínimo, es una sonrisa. Esa es la huella que inicialmente ustedes pueden empezar a favorecer. Que este tiempo sirva para dar a conocer el proyecto de diócesis juvenil que tienen ustedes en cada uno de sus secretariados, que den a conocer los valores del joven de Machique, los valores de los jóvenes de la diócesis de Vigil y San Carlos del Zulia, los valores y las características de los jóvenes de la diócesis de Cabima, los valores y, y el amor que tienen los jóvenes de la arquidiócesis de Maracaibo. Es una gran oportunidad la que nos ofrece el Enajó. El Enajó es mucho más que ese acto final, de que esa experiencia de 4 días. Esos 4 días es la celebración de todo el camino que hemos transitado. Y después de esos 4 días que nos toque vivir, viene la gracia de Dios, vienen los frutos, viene la experiencia y viene esa experiencia que jamás en la vida se les va a acabar. Yo te hago una pregunta, ya para finalizar, porque el tiempo se me fue, y es, ¿qué esperas tú de este Enajó? Y te voy a hacer esa pregunta en 2 dimensiones, o 3. ¿Qué esperas tú de este Enajó para tu diócesis? ¿Qué esperas tú de este Enajó para tu provincia? ¿Y qué esperas tú de este Enajó para Venezuela? Joven, sueña en grande, sueña que es posible hacer este Enajó. Sueña que las dificultades se vencen en comunión, juntos, trabajando de la mano uno del otro. Pero sueñen en grande, como lo dice el Papa Francisco. No se detengan. No crean que los sueños son chiquitos. Los sueños de los jóvenes son los sueños más grandes. Y los sueños de los jóvenes se pueden hacer realidad si están de la mano de Dios. Deseo de todo corazón que este próximo Enajó sea un Enajó que marque la vida de muchos jóvenes. Que sea un Enajó que suscite muchas vocaciones para el apostolado, para la vida eclesial, para la vida consagrada, para la vida misionera, para el matrimonio, pero que sea un Enajó que especialmente a ustedes como organizadores de esta experiencia les ayude a ser mucho más santos. Nos vemos el día sábado, luego de ver este tema, para compartir a través de la plataforma lo que son sus expectativas y que ustedes me puedan compartir un poco o podamos compartir entre todos
las respuestas a esas tres preguntas. ¿Qué esperas del ENAJON para tu diócesis, para tu provincia y para la Pastoral Juvenil Nacional? Se les quiere, muchachos.